El Pozo de las Almas. Al principio no me animaba a contar esta historia. Esto gracias a que los hechos aquí narrados son tan increíbles que tengo miedo de terminar siendo barco de burlas o que se me desacredite como profesor de historia que soy. Aún así, siento una gran responsabilidad de contar los sucesos que pasé durante el verano de hace 5 años, cuando tuve la oportunidad de visitar la India. Antes que nada, quería dejar muy en claro que de ninguna manera es mi intención hacer una mala publicidad turística, sino lo contrario. Lo que me haya ocurrido a mí son una secuencia de coincidencias desafortunadas. Vivo en Guadalajara, Jalisco. Tengo 3 hermanas. Una de ellas se casó con un hombre originario de Nueva Delhi. Lo conoció porque coincidieron en un trabajo en la empresa IBM, una empresa internacional de cómputo. Se enamoraron y al año se casaron. Mi hermana fue de vacaciones a la India y regresó hablando maravillas de los lugares que conoció. Como sabe que a mí me encanta conocer otro tipo de culturas, me prometió llevarme durante unas vacaciones. Soy una persona de 40 años, nunca me he casado y siempre he trabajado de maestro con doble plaza. Esto me ha permitido darme ciertas libertades como la de viajar, que es mi pasatiempo favorito. Anteriormente ya he viajado por Europa y Canadá. La verdad es que al ver las fotos que me enseñó mi hermana quedé fascinado. Se pudiera decir que incluso me obsesioné con el lugar. Pero lo que más me llamó la atención era ver las construcciones de la comunidad de donde era originario el esposo de mi hermana. Sobre todo la casa en la que vivía la mayoría de su familia. Me sorprendía que usaban pozo de agua y muchos de sus alimentos los cosechaban ellos mismos. Estaba tan emocionado que le dije a mi hermana que si era posible, viajáramos esas vacaciones de verano, pues ella también tendría 2 semanas consecutivas de descanso. Al llegar, me sorprendió la gran cantidad de gente que vivía en la ciudad y de la intensidad del tráfico en las calles. Sin embargo, también quedé impresionado por la amabilidad y la calidez de la gente que encontré allí. Mientras caminábamos por las calles, noté las tiendas y los mercados llenos de productos que no había visto antes. Un familiar de mi cuñado, que, por cierto, se llama Raj, se ofreció a mostrarme la comunidad en la que creció. Me llevó a una pequeña aldea cercana, donde las casas eran modestas y las personas parecían vivir de manera simple y feliz. Raj me contó algo extraño acerca de un pozo que nadie usaba en su comunidad. Le llamaban el Pozo de las Almas. Esto debido a unas leyendas locales en las que decían que el pozo conectaba directamente con un arroyo que llevaba directo al infierno. Y por las noches escuchaban los lamentos de millones de almas condenadas que intentaban salir a la tierra. Este tipo de leyendas despertaron mi interés desde que aprendí a leer. Siempre he sentido gran atracción por las historias del tipo paranormal, no porque las creyera, puesto que, previo a aquel viaje, yo solía ser escéptico. Le pedí a Raj que me llevara hacia donde se localizaba el pozo. Mi hermana no nos quiso acompañar. Según me dijo Raj, la gente le tenía pavor a aquel lugar. A diferencia de México, donde los lugares llamados malditos son concurridos por muchas personas que buscan esta especie de turismo de terror. Al llegar, el pozo había sido cerrado con una jaula de acero forjado. Por la condición que se encontraba, pude notar que era bastante viejo. Databa tal vez de la época medieval o más antigua. Según Raj, el pozo fue clausurado y no solo por su leyenda, sino porque en más de una ocasión vieron a mujeres practicando una especie de hechicería. Eran varios factores por los que se consideraba que el pozo estaba maldito. Entre ellos, la leyenda que más me gustó fue una en la que un antiguo sacerdote de una religión que ya no se practica en la región realizó algunos sacrificios de personas dentro del pozo. Esto para abrir un paso directo a lo que nosotros conocemos como el infierno. La temperatura comenzó a bajar abruptamente, como si una neblina espesa llena de aire helado nos cubriera. Raj, de un momento a otro, se desplomó y comenzó a convulsionar. Se mordió la lengua y sangró a borbotones. Intenté mantenerlo seguro y estable,
Volteé su cuerpo para evitar que se fuera a ahogar con la sangre. Raj dejó de convulsionar y lo primero que me dijo cuando recuperó la conciencia fue algo sobre un hierofante, palabra que en ese momento era desconocida para mí. Enseguida me pidió que lo llevara rápido a casa. Como pudimos, regresamos a casa. Le pregunté si estaba enfermo, pero él me contestó que no, que lo que le ocurrió fue a causa de la maldición del pozo, y que teníamos que visitar a una mujer que era sanadora en su comunidad, o de otra manera, terminaríamos siendo acechados por el hierofante. Le pregunté qué o quién demonios era eso, a lo que él me respondió que se trataba de un antiguo sacerdote, precisamente al que se le debía la creación del Pozo de las Almas. Según él, ese ser estaba atrapado allí dentro y era atraído por el brillo de cualquier alma que estuviera fuera. Aquella noche fuimos a un rito de limpieza recomendado por Raj. Para mí, esto fue una verdadera experiencia cultural, ver cómo la gente de allí es tan devota a sus creencias. Yo, en su lugar, hubiera acudido de inmediato al médico, pero Raj se negó. De hecho, nadie en su familia me supo dar información acerca de si alguna vez tuvo otra convulsión. Mi hermana me dijo lo mismo, que jamás vio a Raj convulsionando, y hasta donde sabía no padecía ninguna enfermedad. En ese momento recordé que alguna vez leí una nota de una revista que algunas personas que eran devotas religiosas de alguna deidad podían llegar a presentar convulsiones que eran provocadas de manera psicológica. Incluso había algunos practicantes de religiones que consumían algún tipo de alimento o brebaje que les ocasionaba el ataque. A la mañana siguiente comenzaron a ocurrir una serie de sucesos extraños en la comunidad. Para empezar, amanecieron varios símbolos extraños marcados con la sangre y excrementos de algún animal. Una tía de Raj dijo que ese tipo de símbolos eran los que solía usar un antiguo hierofante. Ese nombre se me hizo familiar. Fue la misma palabra que utilizó Raj mientras sufría el ataque. Le pedí a Raj que me contara acerca de eso, pues él era el único que hablaba un poco de español. El hierofante se había llamado Keshav. Él era el verdadero culpable de la maldición de ese pozo. Según la tía de Raj, él llegó con supuestas intenciones de ayudar a las personas. Al principio fue así, pero con la llegada de Keshav también empezaron a desaparecer personas. Esta era la misma historia que me había platicado Raj. Las personas de la comunidad se pusieron nerviosas cuando miraron los símbolos en los muros que delimitaban sus terrenos y casas. Todos se reunieron en una especie de templo junto al camino, donde había varias figurillas que representaban a sus dioses. Quemaron inciensos, llevaron flores y recitaron varios cantos. Un aroma asqueroso inundó la capilla. Esto hizo que las personas comenzaran a gritar. Se desató el caos, los niños abrazaban a sus padres, incluso los animales que había en la comunidad no dejaban de hacer ruidos extraños. En eso me salí del templo, miré en dirección al camino de tierra, entonces vi algo que hasta la fecha no logro explicarme. Un hombre caminaba con sus 4 extremidades. Cuando estuvo lo más cerca del templo, pude ver que su piel era extraña, lo mismo que su rostro. Esto habrá durado como mucho unos 5 minutos, pues el ser, al escuchar los cantos del pueblo, salió corriendo en dirección contraria hasta llegar al camino que conducía directamente al Pozo de las Almas. Días antes de viajar de regreso a México, Raj me contó que el hierofante se dedicaba a transmutar las almas humanas dentro de cuerpos de animales, solo para que les sirvieran de guardianes. Hay cosas extrañas que ocurren en los lugares más recónditos de la tierra, y esto que me tocó vivir, al parecer, no fue del todo paranormal, o al menos eso creo, ya que nunca vi de cerca a aquel ser y tampoco comparto sus creencias. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación, y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.